Hola a todos, esperamos se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra Arismendi y les doy la bienvenida a un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Antes de empezar, y como siempre, vamos a recordar las grandes marcas e instituciones que nos apoyan en Antioquia TI. Ellos son la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Hoy volvemos con un capítulo muy interesante. Hoy nos acompaña Elkin Echeverry. Por acá le voy a ir dando paso. Elkin es fundador de CompuRedes S.A., adquirida por Grupo Sura en el 2010 y que hoy es más conocida como Arus. Elkin además es una persona que ha aportado y ha vivido de primera mano el desarrollo de la informática en Antioquia. Así que Elkin, felices de tenerte en Antioquia TI. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con mucha emoción, muchas ganas de esta conversación. Además, he visto la serie, el buen trabajo que han hecho. O sea que me encanta poder contribuir porque creo que era algo necesario. Las felicitaciones ahí a todos los que han puesto, a mi tocayo Elkin, Medina en MBM, a Marcos, en general a toda la gente de la Cámara de Comercio, al profesor Restrepo, que ha sido también como un pilar ahí de la conversación, Alberto. O sea que maravilloso, qué bueno que podamos conversar. Me anima mucho. Súper, muchísimas gracias por querer ser parte de esta iniciativa. Empecemos entonces esta conversación hablando un poco de CompuRedes. ¿En qué año empieza tu compañía a trabajar en informática en Antioquia? Realmente la compañía oficialmente se creó en el 88, 1988. Ok. Realmente era ya muy tarde, digamos, para toda la historia del computador, pero muy nueva en términos de lo que se estaba haciendo. De hecho, desde que se creó se llamaba CompuRedes. Okay. Y digamos que la red por excelencia, que es Internet, no se vino a ver en el mundo comercialmente como abierta a todo el mundo, sino en el 95. Entonces, en realidad, estar hablando de redes y todo eso era algo pues que en ese momento no tenía mucho el contexto de eso. Lo hacía y simplemente, pero hoy en retrospectiva lo puede mirar así. En 1988 un grupo de socios crea CompuRedes S.A. Y a partir de eso empieza a operar en todos estos temas. Súper. Entonces, ¿cuál era como esa propuesta de valor en la que estaban enfocados en ese momento? Pues la verdad era en el desarrollo histórico de la computación en el mundo, en el 80 al 81 hay como un giro grande cuando IBM decide hacer el PC, el Personal Computer, y quiere entrar en un mercado que ve que está muy grande y él no está metido porque viene de máquinas propietarias. De hecho, aquí en la serie, cuando han hablado de los primeros computadores que llegaron en el 57 y de ahí para adelante, pues estamos hablando de máquinas mainframe, IBM, pero también existen otras marcas como Burroughs o Unisys, otras compañías, y eran sistemas propietarios. O sea, IBM hacía toda la máquina, todo el software, todos los programas, y uno se aseguraba de que todo eso funcionara tomando el mismo proveedor. En los 70 empieza un poco la idea de un computador personal, toda la historia que ya se conoce de los Apple, pero también de los Commodore, de los Atari y todo lo que fue esa mitología en los 70. Y en los 80 IBM dice, debo entrar acá, pero toma una decisión que lo cambió todo y fue hacer la máquina abierta. Le había cogido la tarde, digamos, y dijo, voy a tener que invitar a terceras compañías que hagan parte del hardware, los programas, todo lo demás. Entonces crea especificaciones abiertas y eso de alguna manera cambia la industria de una manera que ni ellos mismos pensaban, y es que se puede hacer clones de la máquina. No solo la gente hizo programas para esa máquina, sino que empezó a copiar la máquina por los famosos clones de los PCs, y también eso significó que los costos se abarataron. Mucha más gente en el mundo hacer los PCs, estos también bajaron de costo. El PC era significativamente más barato, obviamente, de una máquina mainframe, un mini de ese tiempo. Y se masificó esto en las industrias, en todos los departamentos ya era de trabajo, las compañías era mucho más fácil. Entonces, esa época lleva a una compañía que dice va a hacer computadores, el PC, y redes, que era la forma de conectarlo. Y ahí viene una historia interesante porque mucha gente cuando hace este recuento pasa como esas primeras máquinas a lo que pasó con Internet y estamos viviendo hoy. Pero de pronto lo que la gente no tiene mucho contexto es que muchos años se hicieron redes de computadores que no tenían que ver con Internet, eran redes al interior de las compañías, y esas redes tenían un papel muy importante en lograr que esas máquinas PCs tuvieran función en la productividad de la compañía.
Muchas organizaciones no tenían cómo adquirir un mainframe, entonces utilizaron redes de PCs que no han podido tener si no tuvieras acceso de costos, y las que tenían un mainframe vieron la posibilidad también de aumentar el cubrimiento y la capacidad de sus mainframes con las redes que periféricamente iban creciendo alrededor. Entonces hay una etapa ahí a partir de los 80, el PC y toda esa evolución, y por eso la propuesta es CompuRed. O sea, voy a trabajar con computadores, con PCs, y te voy a montar redes de computadores que te permiten la conexión. Si en la teoría de la conexión y la conocimiento viene más o menos de lo mismo de los primeros años en Estados Unidos creando Internet. Internet en ese momento era una realidad más de las universidades, los centros de investigación, la parte militar, y no estaba abierta a las empresas. Entonces, mucha parte de ese conocimiento se fue como colando a la parte de las empresas y sirvió para que los PC se pudieran enlazar y fueran más productivos, porque un PC solo hace muy buena labor, pero en una compañía con cientos, miles de usuarios, pues no puedes tener 1000 islas independientes, necesitas una manera de que se conecten. Entonces, esa era la posibilidad, cómo tener un conocimiento especial permitía a una empresa decirle, yo le puedo montar los PCs y los puedo conectar para que le operen una red. Cosas tan simples como, en vez de tener 1000 impresoras, vas a tener 3 y las compartimos. Todos los 1000 pueden utilizar las 3 impresoras. Pues algo tan simple. O archivos, donde se guardan los archivos. No se guardan en el servidor para toda la compañía, no en los discos duros de cada PC, como sería en la casa de cada persona. Entonces empieza como una propuesta muy simple, pero muy poderosa para las empresas. En realidad, la visión de nuestros socios en ese momento era, hay una que las compañías mejoren su productividad, vendan más, atiendan mejor los usuarios a partir de las redes de computadores. Y está abierto para compañías que en el pasado no lo podían decir. Yo no puedo comprar un mainframe IBM o un equipo Unisys, eran las grandes compañías o lo que puedan hacer. Entonces, tiene un impacto muy grande en la capacidad de llevar a más gente el poder de la computación y hacerlo más cercano a cualquier compañía sin importar el tamaño. Perfecto, claro. Y hablando ya de esas compañías precisamente, entonces, ¿cuáles fueron esas primeras empresas con las primeras redes de computadores en Medellín y con qué tecnologías se realizaron? Sí, es muy interesante porque, pues, siguiendo ese recorrido que ustedes han tenido aquí en la serie, pues primero los computadores de tuvo en el 57, los IBM, y luego los de transistores, el primero que tuvo fabricar y todo lo demás. Hay toda una generación de gente que aprende de esos computadores y aprende a los sistemas operativos a instalarlos y a atenderlos y a crearles software de las compañías, digamos, con la compañía que yo compré. Si compré un IBM, lo hago. Luego, en los 70 vino una ola de unos equipos más pequeños, todavía grandes, todavía propietarios, que son los mini. Entonces, en el caso de IBM estamos hablando de una era que fue muy famosa en Medellín, los AS400, pero que también podía ser digital o de otras compañías. De hecho, la mayoría de Internet conectaba a máquinas mini digital, pero también eran sistemas propietarios. Entonces, cuando viene esto, las primeras compañías que se arriesgan, porque en realidad aquí hay que reconocer un valor no solo de la compañía, sino de esas personas al interior que tomaron la decisión valiente, digamos, de probar una cosa nueva, de innovar algo nuevo. Pues yo recuerdo particularmente, y creo que fue una de las primeras en Colombia, a Chelmar, que era una empresa de empaques. O sea, cuando tú comprabas la salsa de tomate o algo, alguien le hacía la etiqueta y se la vendía. Ellos hacían esa empresa, creo, estoy casi seguro que desapareció. Me acuerdo mucho de José Julián Sánchez, que era el director de sistemas. Tenían una S400 y querían tener una red. Ahí montamos una red que en ese momento era de Ethernet con cableado coaxial. En ese momento no existía, por lo que hoy es muy común, que es el cableado estructurado, el PAL UTP y el conector RJ45 que uno normalmente encuentra en el computador para pegar el Ethernet o la red. Eso no se había desarrollado. Entonces, con unos conectores coaxiales era más como pegar el cable de la parabólica, del cable que es ese coaxial negro, y con eso se construía la red. Era muy primitivo, pero se podía poner a hacer funcionar. De hecho, ese Ethernet era a 10 megabits por segundo. Pues imagínate, la velocidad era apenas 10 megabits por segundo, cuando hoy en Internet en la casa la gente puede tener 300 o 400 megas acá, o gigas en algunas partes del mundo, 1000 megabits por segundo. Eran 10, y era muy gracioso porque el cable era como un bus. Se llamaba la tecnología de bus porque cogías el primer computador, había un conector en T, llegaba el cable, entraba y volvía y salía el cable y seguía hasta que cubrías todos los equipos, con una especificación de máximo y tal. Pero era muy poco fiable porque si tú jalabas el cable o lo dañabas en tu computador, digamos, estás en contabilidad y moviste el computador y se desconectó el cable, toda la red de toda la compañía se dañaba.
se caía, entonces era difícil, pero bueno, se Claro. entonces recuerdo mucho lo de Chelmar, que creo que como compañía no existe. Recuerdo la red de Cinsa, que era la comerciadora internacional de fabricato, creo que tampoco existe, era similar en Ethernet, en coaxial en 10 megabits por segundo, y había una en Erecos, que es donde es hoy Ciudad del Río, una empresa de refractarios colombianos, que era una empresa ahí al lado de Simesa. Esas organizaciones salieron con el cambio urbanístico que es hoy tan bonito en Ciudad del Río, porque ya se volvió una zona residencial. Entonces ahí existía la planta de Ereco, era muy grande, y recuerdo que por el cubrimiento de la empresa, como era un área industrial muy grande, el Ethernet de 10 megabits no le servía, y tuvo que poner una tecnología que se llamaba ARNet, si mi memoria no me falla, y era solo 2.5 megabits. Era un coaxial, pero era otro coaxial diferente, y tenía la capacidad de soportar la radiación electromagnética de los hornos, de las otras cosas, que era otra cosa difícil en este momento, que interferencias externas. Entonces son como las primeras, y ya en términos del sistema operativo, los protocolos, esas compañías se trabajaba con la tecnología de Nobel, era una compañía de Utah en Estados Unidos, que era como era el servidor de archivos, y la forma en que compartía todo lo entregaba una red que llamaba Netware. Netware era el sistema operativo de red, así como tenías ese Windows, el sistema operativo de tu PC, necesitas un sistema operativo para los servidores de la red que permitían a alto nivel, no solo la conexión física, comportarla como una red. Entonces, típicamente lo que se instalaba era Netware, y con por red lo que se puede estudiar Netware, certificar personas, ir a Estados Unidos con la tecnología, ver cómo era y empezar a traerla al país. Entonces, estas compañías decían: venga, instáleme la red, ponga lo físico, los equipos. No es como ahora, tú compras un PC sin nada y tenías que con una tarjeta de red abrirlo, meterle la tarjeta de red, configurarla. Hoy tú compras el equipo y ya viene con el puerto de teléfono. Ya viene listo. Viene con Wi-Fi, todo equipo ya viene con Wi-Fi. Y esto le debe sonar pues bastante prehistórico a alguien tan joven como tú, a cualquier joven. Pero era lo corriente: sacar el equipo, poner las tarjetas, conectarlo. Todas las tarjetas iban posiblemente a un equipo central, un hub, algo en que todos los cables se pegaban, y a alto nivel había que montar el sistema operativo y asegurarse que el disco duro sí se pudiera compartir, que ese servidor de archivos le diera servicio a todos los PCs, que las impresoras sí se pudieran utilizar, etcétera, etcétera. Todo un proceso. Ahí fue también bonito una cosa, y es que yo creo que Antioquia también ha sido líder en darle participación a la mujer en tecnología. Yo creo que por esas etapas, por ejemplo, yo recuerdo que la jefe de sistemas de Erecos, y que definió todo esto, y que era Soraya Naranjo, si me no la he vuelto a ver, pero creo que esté por ahí, pero fue una de las líderes que terminó esto. En Cinsa también era una mujer la jefe de sistemas, solo en Chelmar era Jorge Julián Sánchez, pero en realidad ya había mujeres muy empoderadas manejando nuestros contactos directos en la construcción de estas tecnologías. Qué bueno, súper importante ahí la participación de las mujeres también. Elkin, ¿y cuándo fue que se realizó la primera conexión de un mainframe IBM con una red de computadores en Colombia? Bueno, eso es bastante interesante. Digamos que este proceso de hablar a eso me puso a recapitular, y vuelvo y te digo, uno va haciendo esas cosas, lo que va a hacer, pero uno en retrospectiva ve lo importante que puede haber sido en ese momento. Yo creo que es bacano dejar como un registro de eso, y es, a ver, si tú miras desde los 50 en todo el mundo, las grandes compañías, los gobiernos están teniendo estos mainframes, tienen como pagar ese equipo grande. Ese equipo es como una iglesia, o sea, tú llegas al centro de cómputo y eso es una cosa con vidrio cerrado, ya no puede entrar nadie, eres súper difícil, en realidad es como una iglesia, solo hay unos supos sacerdotes que los dejan entrar, lo demás no toques, eso vale mucho dinero, es como un misterio ahí puesto, pero la base de la sistematización de las compañías está en ese mainframe. Empiezan a venir esa era abierta, como todos esos 10 sistemas cerrados, propietarios, porque alguien decía: no, yo me compro IBM y voy a la fija, porque pues IBM es lo que está en todo el mundo, ya viene, el conector ya viene para eso, no tengo problema. Entonces, cuando tú dices voy a trabajar sistemas abiertos, quiere decir que tú podías comprar el PC de una marca, la marca de la tarjeta de red de otra marca, el cable de otra marca, el sistema operativo de Netware de Nobel de otra marca, y todo debería funcionar. Hoy damos por sentado que funciona así con los standards. En ese momento muchos decían: no, yo no me arriesgo, ahí puede fallar una cosa, no sé qué vaina. Entonces fue un gran momento hacer eso, pero venía un reto superior. Si tú eres una gran compañía, toda la vida vivió con el mainframe, para darle acceso a las personas tiene que tener lo que llamaban unos front-end procesos, o sea, el procesador de comunicaciones, porque tú sí necesitabas una terminal con la que accedieras al mainframe. Entonces, si tú estás en contabilidad, no sé, de fabricato, que hablaron aquí
pues obviamente para que la persona haga la contabilidad tenía una terminal bruta, esas terminales monocromáticas, y la llamamos terminal bruta porque no era un PC, simplemente era la pantalla y el teclado para ir al equipo central allá en ese centro de cómputo. Entonces, los front-end processor sí tenían cables y se llevaban a cualquier lugar, inclusive podían terminales remotas por módem y por teléfono, y se hacía esa conexión. Y luego en los PCs, y las áreas empiezan a tener PCs impresoras que se van haciendo en las áreas de diseño, en otras cosas, por los dos sistemas no se hablan. O sea, si tú tienes la contabilidad y quieres llevar algo al PC, no hay conexión. Si tú empiezas a hacer en los PCs un programa y haces otra cosa y quisieras tener datos del mainframe, no hay manera. Tiene que ir una persona a mano a hacerlo. Entonces, las compañías vieron por muchos años como qué bueno tener la red, me sale más barato, sistemas abiertos, no puedo bajar el mainframe. Aquí está en realidad lo poderoso de la sistematización. Esto era visto como un juego de niños, sí, bacano, pero pues es como, no es esto, la compañía en realidad estás acá, pero va llegando un momento que dices, qué bueno pegar los dos mundos, y que cualquiera desde un PC pudiera decir, no, quiero mandar a imprimir o quiero entrar al mainframe. O sea, que el computador te emulara una terminal, no que tuvieras que tener, porque hubo tiempos en que tenías un PC acá y otro aparato, y entonces utilizabas el uno del otro, pero obviamente no era la solución. Entonces vino una tecnología que eran los gateways, o sea, cómo poder hacer un gateway de un sistema abierto, de lo que representaba un estándar que era el OSI, el Open System Interconnection, que lo respaldaba la Organización de Estándares Internacionales, la ISO, así como hoy decir ISO 9000, había una referencia de cómo los sistemas abiertos se veían correctamente en un esquema de capas. Entonces, si tú tienes un sistema abierto que cumpla OSI, montas un gateway en la capa 7, él convierte todas las capas y lo convierte en el sistema IBM, y cuando te responde IBM te lo traduce, es como un traductor. Entonces ese gateway, pues por el caso de IBM, creo que los 7 niveles o los equivalentes dentro de lo propietario de IBM se llamaban SNA. Entonces era OSI, un gateway OSI, SNA. Entonces vienen compañías que producen esa tecnología y las compañías las quieren tener, pero en Colombia no había nadie que pudiera hacer esa conexión. Entonces viene un proceso de investigación, de trabajo, de cómo lograr instalar el mainframe, le hable a la red le habla al mainframe. Es un trabajo muy difícil porque pues, la gente no se ubica como hoy. O sea, en ese momento no hay internet, no hay forma de estar por email preguntándole algo, hacer una teleconferencia. El soporte técnico se hacía por fax. Uno preguntaba una cosa y estaba bueno, a los 2 días alguien le devolvía, y si no te entendió la pregunta era volver a hacerlo. Entonces era muy difícil. Wow. Una de las dificultades del idioma típicos, porque hoy la mayoría sabe inglés, en el momento no era tan fácil tener alguien que fuera ducho con el inglés para hacerlo. Y venía un problema adicional. El de IBM me decía, hombre, yo sé el mainframe, pero a mí no me hable nada de red de computadores. Y el de la red de computadores, yo soy acá, pero yo cómo vas a saber IBM, además es propietario. Además la gente, yo no le voy a soltar, si IBM vale lo que sería hoy $millones, yo no lo voy a soltar para qué. Entonces era un tema en realidad que hoy yo dije, hombre, difícil haber logrado eso, pero se logró. Registrarlo fue en Suramericana de Seguros. Suramericana decía, hombre, si yo puedo pegar las redes al mainframe, las redes van a tener un papel muy importante en Suramericana de Seguros. La voy a poder llevar a todas las agencias en todo el país, y en cualquier lugar del país donde esté Suramericana va a tener la red, su impresora ahí, la persona fue, le imprimieron su póliza, no tiene que venir al mainframe, pero para consultar los valores o la cotización va a ir al mainframe en Medellín y va a ser por la misma red. Entonces era vital esa conexión. Yo me siento muy orgulloso, me tocó esa etapa, era mucha incertidumbre si lo íbamos a poder lograr, y cuando la primera vez lo logramos ahí en Medellín, que vimos que la red se conectaba al mainframe, recuerdo mucho que el administrador del mainframe era Octavio, me escapa hoy el apellido, gran persona, muy comprometido a que sacara el tema, y era bien difícil, había que estudiar muchísimo la tecnología acá para que ese aparato hiciera la traducción entre los dos. Esa fue la primera vez, eso sí estoy seguro, la primera vez que un mainframe se pegó a una red de computador para un aspecto financiero, para una compañía de negocio. Y yo pienso que eso disparó las redes locales, no solo en Suramericana, sino que en Suramericana, referencia para mucha gente, se empezó a disparar en otras partes. Luego, sobre ese éxito, vinieron muchas compañías que nos llamaron. A mí me tocó ir porque todo el mundo decía, bueno, Compurred ya logró el de Suramericana ponerlo a funcionar. Entonces, recuerdo con Seguros en Bogotá, Fabricantes ya tenía una S400, Selma tenía una S400. Entonces ya, sí, me acuerdo Fidubic, que ya no existe, de estar consolidado hoy en lo que es Bancolombia, la fiduciaria, también tenía una S400 y lo quería pegar a la red, solo que ellos trabajaban con Token Ring, que era otra tecnología que IBM les suministraba, y todos
ejecutar. Y yo creo que eso fue un salto en productividad enorme. O sea, yo creo que Enorme, total. la Americana de Seguros debe haber aumentado enormemente su productividad. Bueno, en realidad para eso la tecnología, nadie invierte en tecnología por estar a la moda o porque parece muy chévere, si no puede lograr demostrar que la EBITDA de la compañía se está incrementando. Pero claramente el salto en productividad debe haber sido bastante grande. Entonces, en ese sentido fue muy hermoso, fue chévere haber podido participar en esto y lograr que eso funcionara. Si uno lo mira hoy, yo diga, fue un poco arriesgado decir que se podía hacer, porque tenías todas en contra. Afortunadamente funcionó y lo pudimos cogerle el tiro, pero en su momento era una cosa bastante arriesgada. Arriesgada. Sí, yo creo que eso marcó un antes y después del PC y la red de computadores respecto a la parte de la productividad, porque la mayoría de la gente, como les digo, pues chévere, que tengas tu impresora, que puedes hacer, pero bueno, ahí estás como un jueguito de niño, realmente los temas de información están aquí en el mainframe, y aquí es donde están los grandes directores de las áreas de tecnología era muy centradas en el mainframe. Lo otro era como, bueno, que haya alguien de la red y que se encargue eso ahí, pero cuando ya hace eso es como si tuviera pantalón largo, ya como que coge la mayoría de edad y dice, bueno, es una herramienta muy poderosa. Ahí también hay que reconocer a Mario Jiménez, que es el vicepresidente de tecnología de Sura en ese momento, que dijo se puede hacer, que confió que se podía lograr. La gente que lo acompañaba, recuerdo muy John Jairo Gómez también fue clave, no solo ahí, sino luego vinieron generaciones de esa conexión, porque la inicial era para muy pequeños PCs, pero ya cuando tenías todo Suramericana en todo el país, los aparatos que pegaban las redes al mainframe ya no era una conexión muy sencilla, había lo que se llamaba conexión a canal, era como el bus internet descarnado, pegabas y la red entraba por ahí, entonces el dispositivo, me acuerdo que llamaba una tecnología VozTech de un tercero, era un aparato que se introducía ahí, entonces era toda la tecnología en software y hardware para que eso funcionara y que se mantuviera en todos los años. Entonces ahí la labor, digamos, de gente que lo alcanzó a visitar, Gómez, Carlos Mario Molina y toda la gente que venía, Lucho Restrepo y toda la gente que venía ahí debajo de Juan Mario, yo creo que fueron claves para entender la importancia de hacer eso e impulsar que se hiciera. Bueno, Elkin, súper interesante todo esto que nos cuentas, que nos ubica muchísimo como en el contexto y en la historia. Hablemos ahora de la fibra óptica, o sea, ¿cuándo se instaló por primera vez fibra óptica en Antioquia en sistemas informáticos? Sí, si miras en el recorrido que hemos hecho, es que la red introduce un componente nuevo. Antes estás hablando del computador y software, y de pronto llega la terminal bruta y nada más. Pero cuando tú empiezas a hacer una red, dices, bueno, va por cable coaxial. Luego, cuando se desarrolló todos los estándares de cableado estructurado, vino el par penetrado, que es el que es más común hoy, el que es más eficiente. Pero hay una etapa donde ese par trenzado no era suficiente y se empieza a hablar de fibra óptica. Hoy también es muy común fibra óptica, muchos en la casa hoy el internet de fibra óptica. Yo en este momento mi casa está por fibra óptica, pero en ese momento era una especie exótica porque en realidad el láser que permitió la fibra óptica se desarrolló en los 60, en los 70 y ya como comunicaciones también va paralelo como al PC ya todo este tiempo. Entonces, por ese momento, lo que te está hablando del mainframe a la red, yo creo que estamos hablando ya de los 90, principios de los 90. No recuerdo los años exactos, pero yo creo que es el 91. Entonces, todavía Internet no había entrado a ser disponible en las empresas. Estamos hablando que ellos montan sus redes, sus propias tecnologías, sus propios protocolos y se va creciendo más en el medio de conexión. Entonces, compañías muy grandes dijeron, ¿cómo cubro un campus más grande que Ereco? Entonces, el ejemplo aquí fue Servunión. Servunión en Itagüí tenía un campus muy grande y querían hacer una red que cubriera todo. Entonces, ya el coaxial o el partenizado no era suficiente para llevar lo que llama el backbone de la red a todas las dependencias en toda una fábrica muy grande. La única que había montado fibra óptica en ese momento en Colombia, creo yo, y en la ciudad por lo menos que sí estoy seguro, era EPM. Pero era para pegar centrales telefónicas. Las centrales telefónicas se iban integrando entre ellas, algunas veces con fibra óptica. Pero se desarrolló toda una tecnología para fibras, lo que llamaban multimodo, para redes locales. Entonces, el diseño que nosotros hicimos en Servunión permitió por primera vez tener una red local en fibra óptica. Ahí había una gente, también muchachos, Oscar Hoyos, no recuerdo cómo era que se llamaba, qué pena con él, el director de informática de Servunión que aprobó este proyecto, pero fue un éxito, fue
difícil, se cometieron errores como toda cosa nueva, pero se logró poner a funcionario, pero por mucho tiempo era el primer backbone de fibra óptica en la ciudad para redes locales. Luego nos tocó Súper. aceptar otra compañía en Bogotá porque no tenían la experiencia y se montó la de Paz del Río, que creo que fue la segunda que pasaba lo mismo, eran unas instalaciones gigantes, tú ibas a Sogamoso y eran instalaciones gigantes y solo la fibra te permitía extender la red local en todas partes. Esa fue otra primera vez muy importante que abrió puertas para que las redes fueran subiendo como de categoría de capacidad. Era, no solo te pego la red, no solo te puedo integrar con el mainframe, sino que no tengo ninguna limitación de distancia y tengo alta velocidad a cualquier lado. Total. Bueno, y entonces ahí, ¿cómo fue que se integró Internet en esas empresas con redes de computadores? Digamos que Internet en el proceso de Estados Unidos y luego en Colombia siempre fue una red de centros de investigación, como hablamos ahora, y universidades. Y obviamente usos militares. En algún punto Estados Unidos parte y se lo militar por un lado y esto se puede llevar a lo civil, entonces se queda más la universidad, los centros de investigación y en el país empieza a entrar por las universidades. En el caso de Medellín, pues en Bogotá creo que es los Andes, en Medellín y AFIT también lo han narrado acá, digamos, en los capítulos de esta serie. Y muchos empezamos a entrar a Internet, pero como personas. Entonces había gente en las empresas que vía AFIT, cogíamos un modem y por teléfono nos conectábamos. Pero en ese momento era más un proceso de yo cómo entro a Internet. Y en ese instante, como era un proceso más de cómo tengo correo electrónico, cómo hago un chat, un IRC, cómo hago un correo electrónico, en ese entonces no había ni siquiera interfaces gráficas, todo era interfaz de texto. Tú comentabas comandos y el sistema te respondía. O sea, no es como tú usas el mouse y tienes un sistema más fácil de manejar. Internet empezó a llegar de esa manera. Yo particularmente recuerdo que más o menos 93, 94 ya me entraba, pero como mi uso a investigar cosas, preguntarle algo a alguien, ya para el soporte era más fácil encontrarlo, por ahí que mandarle un fax. Entonces, pero en el 95, digamos, el uso comercial en Estados Unidos y en el mundo se empieza a poner Internet de las empresas. Ahí se cambia, es que en vez de tener un enlace para cada persona, pones una especie de gateway, un enrutador que te pega toda la red local a Internet. Entonces ya cualquier computador de la red automáticamente queda pegado a Internet. Y es como el sentido de Internet. Internet es una red de redes. Entonces, cuando tu empresa se pega a Internet, en realidad se está pegando a Internet, pero a la vez esos nodos se están sumando, están creciendo a Internet y cualquiera los puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Entonces, era muy importante ya llevar a la empresa. Yo recuerdo que en el 95 nosotros montamos nuestro sitio web, creo que fue los primeros también como empresarial. Venía lo de las universidades, pero como empresarial, yo recuerdo que compurres.com.co fue de los primeros que funcionaba en el 95, en el mismo año que se volvió para las empresas en Estados Unidos y se repartió en el mundo. Ahí vino una compañía que era como la pionera, que era Netscape, que producía los navegadores que eran basados en Mosaic y los servidores de Netscape para pegarse a Internet. Nosotros tuvimos una alianza con Netscape, instalábamos esos sistemas acá y empezamos a llevar eso a las compañías que querían ya decir, bueno, ¿cómo pego mi compañía a Internet? Todavía no estamos viendo la etapa de cómo vendo cosas por Internet. Exacto. O cómo me ven a mí por Internet. Y los primeros que tuvieron página era más como aquí estoy, yo soy tal cosa, pero no había nada de eso. Pero esa etapa, digamos, la vivimos. Ahí técnicamente tuvo un reto muy grande y es que los protocolos con los que se hacían las redes empresariales no eran las mismas protocolos con los que Internet se desarrolló. Aunque los protocolos de Internet TCP/IP, las primeras versiones vienen de los 70, en realidad como IP versión 4, que es la que tienen la mayoría de las empresas, hoy la están ya actualizando a versión 6, yo ya la tienen versión 6, pero en el momento era versión 4, se vino a estandarizar por Victor C, los que la crearon por allá como un RFC, por allá como en el 81 también, como en el 81, 82. Sí. Entonces, llegaban las compañías y ellas tenían, por ejemplo, las de Neduar eran con el protocolo que llamaba IPX, SPX, y ese había que reemplazarlo por TCP/IP. Pero no se podía reemplazar, se necesitaba que coexistieran. De nuevo era una nueva coexistencia, así como tuvimos el SMA con la red y que las dos funcionaran en paralelo, ya había que dejar las dos, pero poner otro invitado en la sala, que era Internet, que entraba por una sola máquina,
en la red, pero que el protocolo de TCP/IP también funcionara, que cuando era para adentro se fuera con IPX SPX y cuando fuera para afuera trabajara con TCP/IP, pero que eso fuera transparente para los usuarios. El usuario simplemente decía, navegador, quiero internet, entonces sabía que era TCP/IP y salía. Exacto. Y decía, voy al mainframe a emular, a hacer algo en la contabilidad de mi empresa, pues sale por otro lado ese gateway. Y si voy a imprimir aquí en la impresora por network, es otro protocolo, pero todo eso hay que hacer que la máquina lo hiciera transparente. Entonces también fue como un poquito, ahí hubo que hacer un trabajo muy grande de aprender el networking de TCP/IP, cómo funcionaba, y recuerdo un caso muy bonito, hubo muchos, el caso de Conavi, que ya no existe, que también está integrado en Bancolombia. Conavi fue un pionero, también creo que aquí en la serie han hablado de Carlos Mario Toro, porque él se empeñó en que Conavi fuera el primer banco que tuviera transacciones electrónicas. O sea, hoy algo que con el bolsillo electrónico en nuestro celular en Bancolombia o en tu banco, el que sea, si no tienes Bancolombia, en ese momento era todo un misterio de cómo se puede hacer. Y Conavi dijo, yo voy a montar el primer sistema que va a entrar en un navegador y va a pues a una transferencia de plata. Pero eso significa también una serie de retos en seguridad, porque está saliendo el banco a todo Internet. Yo recuerdo la definición de toda la seguridad que ponía en ese entonces, que ya casi nadie lo oye, pero en el momento era casi que obligatorio, era un firewall. ¿Cómo pongo un cortafuegos entre Internet y mi empresa para que pase solo lo válido y lo que sea un ataque es otra cosa, el firewall lo pueda parar? Recuerdo un PIX que era como el más avanzado en el momento de Cisco. Y recuerdo con mucho cariño una tarjeta que nos llegó de Carlos Mario Toro, pues personal, diciendo, estamos muy felices, le agradecemos Conavi, con el trabajo de todos, logró ser la primera compañía que tiene transacciones bancarias en Internet o algo así por el estilo. No recuerdo las palabras, entonces también bonito haber participado, digamos, haber hecho parte de todo ese equipo. En Conavi había un montón de amigos muy buenos. Nos estaba Carlos Toro, John Cuervo, pues un montón de gente, Martín Darín Gómez, Carlos Manrique, que era como la cabeza de telecomunicaciones en la etapa de sistemas cerrados, pues también tuvo un rol ahí en ese proceso. Fue satisfactorio poder haber ayudado con el granito de uno y que eso hubiera funcionado. Y hablando de eso, cuéntanos acerca de ese papel tan importante que tuvo Compurredes y la Asociación de Usuarios de Computadores, así también como el modelo OSI de la ISO en Medellín. Hablemos un poco de eso. Chévere acordarse de eso. No, de nuevo, digamos que eso fue como, tampoco tengo muy claro los años, pero la verdad no era, yo creo que era 90. La Asociación de Usuarios de Computadores no sé cuándo empezó, pero creo que en el 90 existía. Yo me hice miembro, tampoco recuerdo cuánto, porque pues estamos hablando del 88, pero en algún momento de esos fui y no recuerdo exactamente eso, recuerdo una persona, Carlos Mazo, de los Mazo del CEIPA, que hoy es el rector del CEIPA, creo que vive en Estados Unidos, hacía parte, y ellos tenían muy claro que las redes de computadores tenían un futuro. Ni siquiera se hablaba de Internet, no se hablaba de las redes del futuro, pero cuando vino Internet fue como un gran amplificador. Internet era una red de redes. Entonces, si tú ya tenías una red, estabas más fácil en Internet que si no habías hecho la red. Además, muchachos, hay que montar mi red interna para que todos se peguen a Internet a la vez y realmente sea una compañía en Internet. Entonces, Carlos Mazo, recuerdo, cuéntenos un poco cómo se hace una red de computadores, cuál es la tecnología. Entonces, nosotros trabajamos con el estándar. Yo había estudiado mucho el modelo OSI de la ISO. Recuerdo que de la carrera, yo soy ingeniero electrónico y en Bolivariana nos empezaron a hablar lo primero. Era un curso súper nuevo. O sea, a mí me alcanzó a tocar como la primera o la segunda versión de un profesor muy bueno, Carlos Ariza. Trabajó mucho tiempo en ISA, no sé dónde esté en la actualidad. Y ya se hablaba del libro de Tannenbaum como la referencia. Entonces ahí está el modelo OSI explicado. Era un modelo muy bonito porque eran 7 capas. Y lograba que lo que tú hagas dentro de cada caja era como un cajón, no altera los otros 7 niveles. Entonces tú puedes hacer un cambio a cualquier nivel y mientras respetaran las interfaces todo te seguía funcionando. El PC es de otra marca, bueno, cambia ese cajón y ponlo, pero que los tenemos siga haciendo lo mismo. La tarjeta red de otra marca, no hay problema. No quieres coaxial sino fibra óptica, bueno, en el nivel 2 cambias esto y todo el edificio te sigue funcionando. Entonces la gente estaba muy ansiosa y la Asociación de Usuarios de Computadores fue clave porque creó unos ciclos de conferencias donde la gente, bueno, explíqueme eso cómo funciona. Entonces recuerdo mucho ir a dar conferencias del modelo porque pues no lo había estudiado en la universidad, sino que ya lo había
implementado. Pues, que se le podía, entendía ya la teoría y la práctica, eso cómo funcionaba, que de nuevo no era sencillo, o sea, eran muy pocas compañías, muy seguro había, pues nosotros teníamos compañías que eran competencia y todo lo demás, no era que nosotros estuviéramos solos, pero digamos que por el tamaño de lo que nosotros estábamos haciendo, éramos como la referencia más grande en ese instante. Wow, wow, súper, súper interesante. Es una historia bastante larga. Creo que nos vamos a quedar cortos de tiempo porque se nos está acabando, pero hablemos acerca de ese primer contrato de tercerización tecnológica en Colombia, cuándo se dio, cómo se dio. Ese fue un hito muy importante para nosotros como compañía, porque el modelo de venta de todas estas empresas, nuestra competencia a nosotros, en general era, véndeme algo, yo te lo compro, véndeme unas horas de soporte, atiéndeme y si tengo un problema te llamo, dame una garantía y yo te llamo. Pero ese modelo no era el más eficiente y por allá en los 70, 75 creo, hay un gurú de la administración que es muy reconocido, que todavía sigue vigente, es Peter Drucker. Y Peter Drucker escribió un libro que se llama La Sociedad Postcapitalista y le explicaba muy bien que las compañías que tenían futuro, piensa, 1974, no son las más grandes, no son las más gigantes, son las que tienen más dinero, sino las que entienden que se pueden especializar en algo y subcontratar a terceros que sean especialistas en eso. Recuerdo muy bien que el ejemplo que tenía era un hospital y decía, usted puede crecer muy grande y tener una lavandería propia y gente que lava las sábanas, pero si usted contrata una compañía que lava sábanas y hace la limpieza hospitalaria así en hospitales, va a ser más eficiente, más económico, mejor lavados que si usted la lava interno. Entonces usted concéntrese a sanar los pacientes, por la lava de las sábanas, pues contrate una. Pero además esta compañía, como tiene 100 hospitales, puede comprar una lavadora 10 veces más grande que la que usted puede comprar. Usted no la puede comprar, él sí, porque tiene 100 Exacto, hospitales. exacto. Eso se ha demonizado mucho, que la tercerización, que es para no pagarle, pero en realidad el sentido básico era muy fuerte. Y eso se llevó en Estados Unidos a una primera compañía muy grande de Ross Perot, que fue candidato presidencial de Estados Unidos. Él adquirió mucho dinero haciendo tercerizaciones de tecnología en compañías. E IBM fue una de las compañías que creció una línea. Dijo, no, yo no me puedo quedar solo vendiendo el mainframe o el mini, yo también tengo que hacer tercerización. Decirle a una compañía, pues yo soy experto, yo me le encargo de todo. No solo le vendo, sino que le opero eso. Entonces, el primer contrato de tercerización en Colombia, si mi memoria no está mal, el primer negocio de tercerización en Colombia fue alrededor de 2000 algo. Y fue IBM quien le vendió 4 compañías que se juntaron para eso. También fue pionero en Colombia, que fue Bancolombia, Corfinsura, Conavi, Bancolombia, Suramericana de Seguros, Corfinsura y Conavi. Dijeron a las compañías, tráiganme un proceso de tercerización y les entrego parte de mi sistema que ustedes lo administren 3 años. Entonces, el primer contrato se lo ganó IBM Colombia, por la experiencia que ya traía afuera, pero para nosotros era muy importante entrar en ese negocio. Y cuando se renovó la primera vez ese negocio a los 3 años, nosotros logramos que 2 de esas compañías prefirieran a CompuRedes y se salieran de IBM. Las otras 2 se quedaron con IBM y 2 confiaban en nosotros, con Suramericana y Conavi, que fue una bonita porque nosotros éramos muy pequeños comparados con IBM en Colombia, ni nada decir en el mundo. Pero se había hecho un trabajo muy serio de crear las capacidades de estas compañías. No, creemos que CompuRedes lo puede hacer aún mejor que IBM y yo siento que así porque estuvieron con nosotros en tercerización muchos años, luego se unieron Protección, su salud durante ese contrato. Fue otro importante. Y fue un cambio del negocio, porque ya no bastaba con saber programar o algo, también había que saber gerencialmente cómo era la mejor manera de utilizar terceros externos para dar la mejor solución en términos de productividad a una compañía. De acuerdo, Elkin. Bueno, no podemos ir terminando esta conversación sin que nos cuentes rápidamente cómo fue la historia de los primeros servicios en la nube en Antioquia. Pues ese fue otro hito, como ves, entra en el 95 Internet. Eso hace que las compañías empiecen a interesar, poco a poco algunas van a montar servicios, pero para 2005 yo creo que es una cosa clara que el mundo va para una nube. Entonces yo empiezo a explicarle a la gente algo que la gente me decía, mira, va a llegar un momento en que tú te pegas a la red y por ahí te llega todo. Eso hoy suena muy normal, pero en ese momento le decía, pero ¿cómo así los servidores, todo lo que tengo aquí, las máquinas, el mainframe, las impresoras, cómo así que todo va a venir por ahí? Y hoy tú en realidad coges un celular, te pegas a la red y por ahí te llega todo. Y ya. Eso está en la nube. Pero eso fue un concepto que hubo de inventarse y de aprender a asimilarlo. Nosotros pensamos que los
los operadores de telecomunicaciones, que eran los que tenían los cables de comunicación de Internet, donde estaban posiblemente los ISP, que eran los pobres de servicio de Internet, y que tenían data centers, se iban a apoderar de ese segmento, pero no lo entendieron, no, fueron muy miopes en la visualización del negocio y se terminaron posicionando compañías muy raras. O sea, una compañía que vendía libros terminó volviéndose la fuerte en la nube, como Amazon, o Google, que era el que hacía search. Hoy tú dices, lo tengo en Google o lo tengo en Amazon, no sé qué, pero era un segmento que no era lógico para ellos. Pero en Antioquia se empiezan a vender los primeros servicios en la nube. Entonces nosotros, en 2008, tuvimos el primer servicio en que tú por internet podías, por ejemplo, pegarte en tu PC y dices, quiero pagar un servicio de antivirus del computador que no se instale acá, sino que me lo alquilen mensual. Y nosotros desde la nube se lo Entonces ahí viene toda una etapa que hoy ya, pues hablar de eso es todo servicio prácticamente viene de la nube, pero en algún momento ya es normal. También hubo que innovar y hacer el primero y venderlo y cobrarle mensualmente por ese servicio sin que él tuviera versión, porque antes tú comprabas un programa, se me acabó el antivirus, se va a comprar la nueva versión. Cuando ya estás en la nube, a ti no te dicen se te acabó la versión, te van poniendo versiones más actualizadas y te cobran actualizar. De acuerdo, ahí evidenciamos ese avance tan grande, tan rápido de la tecnología. No, es fenomenal. Por ejemplo, con las wireless, yo recuerdo que las primeras computadores cuando estaban en wireless en las oficinas eran a 2.5 megabits. Y era todo un misterio, o sea, tenía que tener un tipo, había ir a Estados Unidos, hacer cursos, probar vainas. Hoy tú vas y compras un aparato en una gran superficie, en un home center, y tú lo pones y él empieza a trabajar tú mismo. No, aquí de tal, y eso le da trabajo a una persona. Hoy es imposible, o sea, eso ya se le perdió todo el misterio. Entonces tiene una evolución súper rápido y cada vez es más rápido. Cada vez es más rápido, así es. Bueno, Elkin, no, ya cerremos por fin la conversación que ha estado muy, muy interesante, pero queremos saber también qué significó la compra de CompuRedes por parte del Grupo Empresarial Antioqueño GEA. Pues muchas cosas. Por el lado de nosotros como socios, pues era el reconocimiento, un trabajo de muchos años, de haber empezado una compañía con 3 personas y tener más de 1000 personas en ese momento trabajando. Entonces, primero que alguien te diga lo que hiciste vale la pena, lo queremos adquirir. Segundo, era un paso lógico para Suramericana como grupo porque no tenía compañías de tecnología y quería crear una vertical que inclusive se internacionalizara. Desafortunadamente ese proyecto no funcionó, pero era la idea inicial y yo creo que era lo correcto. Desafortunadamente no se ejecutó de la manera correcta, pero era lo que debía haber pasado. Entonces, fue una cosa como agridulce porque pues es como el hijo, lo que uno quiere, el grupo de gente quiere que uno lo deje, pero por otro lado es también como el padre que dice, bueno, ya creciste, ahora te toca seguir solo, yo no me voy a poder quedar, es más, yo ya me empiezo a poner viejo y te limito cosas, entonces qué bueno que aquí viene alguien que dice, la quiero crecer, que es una compañía seria, que uno sabe que los hijos los dejan en buenas manos y que le puede dar unos horizontes más grandes. Entonces fue como agridulce, pero era un paso que era lógico y en términos, digamos, del ecosistema fue también muy valioso. Tampoco tenía yo mucha conciencia de eso, pero fue como, ustedes fueron los primeros que hicieron un out en tecnología. Ustedes un emprendedor sería, porque todo el grupo en realidad eran 5 o 6 compañías que tuvimos que vender, ya teníamos internacional, operábamos en varios países, exportábamos servicios. Entonces, cuando te compran es, ustedes son los primeros empresarios que una compañía de tecnología en Antioquia, que alguien se las compró y ustedes hicieron out y salieron a hacer otras cosas, que hoy es lo que impulsamos, fondos de capital, compra y vende, invierten en nuestros emprendedores, pero en ese momento no lo llamamos así, pero hoy de nuevo hacia atrás, sí, éramos unos emprendedores seriales y fue como un out de tecnología, entonces eso también marcó un hito, porque muchas otras empresas del medio dijeron, bueno, nosotros también podemos aspirar a eso, que venga alguien y nos compre y nosotros salir a hacer otras cosas, y eso fue muy vital de 2000, la compañía se vendió en 2010, a 2020, el perfil de Medellín de las empresas es otro y las relaciones ahora afuera, que creo que ese sí es un tema interesante, ya lo que me tocó ir en Ruta N, que lo podemos pegar para un próximo capítulo. Correcto. De la ciudad y lo que significa, pero que de alguna manera tuvo una referencia ahí que nos tocó, pero que sirvió para eso. Súper. No, Elkin, de verdad te agradezco mucho habernos acompañado hoy en Antioquia TI, esa participación tan importante y también todos tus aportes, por supuesto, a la industria. Muchísimas gracias. No, uno privilegiado que le haya tocado. Antes, qué bueno que uno tuvo la posibilidad de estar ahí, conocer a gente tan buena, también que contribuyó, que le enseñó a uno cosas y que le permitió que todo esto saliera así. O sea que feliz de ser actor y de poder estar aquí vivo para contarlo. Claro que sí, no, de verdad, mil gracias. Seguramente te tendremos en otros episodios de Antioquia TI.
Ojalá así sea. Un abrazo Claro que para sí, todos. bueno, muchísimas gracias y a todos los que nos escucharon también. Quédense muy pendientes de nuestros próximos episodios en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Chao, chao. Chao.